Muchas gracias. Vamos a seguir con un muy importante panel. Nuevamente, bienvenidos. Temas muy importantes y de interés para todos ustedes. A continuación, nuestros invitados nos van a hablar sobre los retos y oportunidades que ofrece el transporte multimodal, contribuyendo a que los diferentes modos de transporte en México se conviertan en una plataforma logística integral y, por supuesto, sustentable. El siguiente panel está conformado por las siguientes personalidades. Les vamos a pedir que, conforme las vayan nombrando, vayan subiendo. Nuestra ya querida amiga, la capitana María Marisa Abarca Hernández. Ella es directora ejecutiva de proyectos prioritarios marítimos portuarios de la Secretaría de Marina. Adelante, María. Gracias. También está con nosotros el gerente general de Ferrovalle, él es Francisco Favila Rubio. Francisco, adelante, por favor. Y por supuesto, Jorge Montalvo, director de experiencia de cliente de Maersk Middle America. Adelante, Jorge. Y bueno, por supuesto, nuestro vicepresidente del sector multimodal de la ANTP, nuestro amigo Francisco Kim Holguín. Adelante, Paco, el escenario es de ustedes. Bienvenidos al panel, el transporte multimodal como detonador del desarrollo logístico en México. Gracias. Muy buenos días a todos. Aquí en este mismo escenario que ayer bailamos y cantamos. Por cierto, oí una voz aguardientosa, más bien ronca, del buen Leonardo Gómez, reclamando por mí, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este panel en el que vamos a brindar información importantísima para aquellos usuarios de transporte que o están iniciando o ya tienen dentro de sus proyectos la reconversión de carga al transporte multimodal. Es una agenda muy importante, si me pueden ayudar a poner la presentación. Ya Pati se encargó de comentarles de nuestros panelistas. La verdad me siento muy honrado del panel de los que aceptaron estar con nosotros hoy. Son personalidades muy influyentes en este modo de transporte, cada uno en su especialidad. Y tengo el honor de moderar este panel. Vamos a tratarlo de hacer lo mejor posible. Espero que nos salga bien. Y como les decía, vamos a proporcionarles información para quien está en proyecto de hacerlo o quien ya lo está. Pero sí, el transporte multimodal, la mayor herramienta que tiene es la complementariedad. El autotransporte con el transporte marítimo, con el ferroviario, incluso el aéreo, conforma esta herramienta para transformar las cadenas de suministro y adaptarse a los retos que hay en este momento. Entonces, solamente quisiera plantear un poco la agenda para si están de acuerdo los panelistas. Después de la presentación de cada uno, vamos a abordar temas en los que se va a proponer estas soluciones para poder hacer esta reconversión para quienes buscan esta parte de la resiliencia,
cumplir con sus objetivos ambientales y obviamente la inclusión de la eficiencia y la optimización del transporte. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Bueno, son nuestros panelistas. Patti ya me hizo favor de presentarlos. No tengo más que agradecerles y estar muy honrado de estar con ustedes, de haberlo aceptado. Tuvimos una plática previa a este panel en la cual casi nos quedamos platicando ahí y nos estábamos robando los temas del panel, pero ya dejamos guardado lo mejor para acá. ¿Sí? ¿Gustan pasar a la que sigue? Entonces, estos son los temas de la agenda multimodal. El transporte multimodal buscamos que esté contribuyendo a la complementariedad de los modos de transporte para que convierta a México en esa plataforma logística integral y sustentable que estamos buscando para México. Entonces, voy a pedir que ahorita establecemos el orden de nuestros panelistas, pero lo importante es que después abordaremos esta agenda en la cual vamos a intercambiar opiniones y en conjunto con ustedes, con las preguntas que nos hagan favor de hacernos, vamos a hablar de la innovación logística que implica el multimodal. Vamos a cómo convertir a México en esa plataforma logística global, cómo contribuye en el transporte multimodal a la reducción de emisiones en esta, repito, complementariedad con los otros modos de transporte. Y bueno, finalmente hay un tema que es las cadenas de suministro ya dirigidas a los bienes de consumo, en donde tenemos un canal moderno exigente respecto a la optimización de tiempos. ¿Cómo el multimodal puede lograr resolver esta complejidad de estas cadenas de suministro en el canal moderno? También debe de estar disponible para ello. Entonces, estos son los retos a plantear. Ojalá puedan contribuir ustedes también con sus preguntas. Y bueno, voy a pedir a la capitán María Marisa Barca que inicie por favor con su presentación. Después tendremos la presentación de Jorge Monsalvo y finalmente de mi tocayo Paco Fávila. Capitán, por favor. Gracias, buenos días a todos. Qué gusto verlos nuevamente el día de hoy. Como me presentó Francisco Quín, vengo de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Soy capitán de la Marina Mercante Mexicana, completamente civil. Usamos el uniforme porque la formación de un marino mercante es en un internado, es semimilitarizado. Anteriormente, la coordinación estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desde hace un año estamos en la Secretaría de Marina. En la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante trabajamos para que los puertos sean ese espacio, ese verdadero nodo logístico que necesitamos para el transporte multimodal. Voy a compartirles mi presentación el día de hoy. Agradezco a Kim y a los acompañantes en el panel. Sé que después de esto los tres aprenderemos muchas cosas. Bien, hablaremos un poco de lo que hace la Coordinación General de Puertos, la conectividad con la que participamos los puertos de México. Los dividimos en 3 secciones. Nuestros grandes puertos, los puertos consolidados, que seguramente ustedes ya conocen y utilizan como usuarios de los modos de transporte. Los puertos en consolidación, a los que estamos apoyando de manera enérgica desde la coordinación, y los puertos que consideramos potencialmente estratégicos. También les hablaremos de nuestro proyecto prioritario de carreteras marítimas y al final unas conclusiones. Bien, desde la coordinación nuestro mandato es incentivar infraestructura portuaria. Como lo decían los compañeros del panel anterior,
No podemos hablar de eficiencia si no tenemos la infraestructura adecuada. Tener una infraestructura adecuada reduce el costo de la logística en general. Trabajamos para mejorar la conectividad y la muestra es que estamos en contacto con los demás modos de transporte precisamente para hacer del puerto el mejor lugar para que entre o salga la carga. E incentivamos de manera prioritaria el impulso al cabotaje, que como ustedes saben es el transporte de mercancías entre puertos mexicanos, y el transporte marítimo de corta distancia con nuestros países vecinos, Estados Unidos y Mesoamérica. Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde está México en conectividad marítima? Actualmente ocupamos el número 37. Nos gustaría estar y hemos estado en lugares más arriba. Y para eso tenemos que trabajar todos juntos. ¿Qué califican cuando hablan de un país conectado? Se habla de la ubicación geográfica y en México la tenemos. De infraestructuras portuarias óptimas también. Procesos ágiles y adopción de tecnologías avanzadas. Por supuesto que estamos trabajando en ello. Entonces, esto nos permite aumentar esa conectividad marítima. ¿Qué es México en materia marítima? Somos una potencia. El 65% de nuestra superficie es mar. Contamos con más de 11,000 kilómetros de litorales. Y nuestra historia no puede ser concebida sin el mar. El mar es una fuente inestimable de riqueza, de cultura y de desarrollo social. Y estamos trabajando desde la Secretaría de Marina para aumentar esa conciencia marítima en nuestro país. En los puertos de México todos están conscientes de la importancia del mar, pero nos retiramos 50 kilómetros y entonces hay gente que ni siquiera conoce el mar. Entonces nosotros estamos trabajando desde diferentes perspectivas para aumentar ese orgullo que debemos tener por el mar y sobre todo utilizarlos de mejor manera. Estos son los puertos de México. Tenemos 118 puertos y terminales habilitadas. Seguramente los que hacen comercio exterior están conscientes de que los puertos son la columna vertebral del comercio exterior. Pero tenemos puertos que podemos utilizar para mover nuestras mercancías y no transportarlas en miles de kilómetros por autotransporte. Podemos utilizar los puertos, podemos ser complementarios. Y este es el país que tenemos, 118 puertos. Seguramente conocemos a los más grandes, actualmente sectorizados a la Secretaría de Marina tenemos 17. También tenemos administraciones estatales, tenemos administraciones portuarias municipales, tenemos puertos que no están administrados en ese formato de administración portuaria y todos dependen de la coordinación desde la Dirección General de Puertos. También tenemos 104 capitanías de puerto desde donde se ejerce la autoridad marítima a través de la SEMAR. ¿Y estamos conectados? Por supuesto que estamos conectados con el ferrocarril. Tenemos conexiones en 10 puertos en el Pacífico, en el Golfo y estamos trabajando para la conexión en otros puertos. Como saben ustedes, es prioridad del Gobierno de la República la inversión en ferrocarriles. Corredores troncales federales, todos nuestros puertos están conectados con vías de comunicación altamente efectivas a través de 15 corredores troncales. Los autotransportistas aquí presentes podrán constatar esta información. Y en este punto me detengo en 4 conceptos clave para este esfuerzo de multimodalismo que queremos realizar en conjunto en este panel. ¿Qué es logística?
Nos decía un compañero que la logística es un trabajo inmenso que se realiza y que cuando se hace bien nadie lo nota, y definitivamente así es. Entonces, es generar un bien, un producto y todo el camino que hace hasta que llega al consumidor final, eso es logística. Y el transporte intermodal, que es aquel donde el medio donde va la carga pues, cambia solamente de modo de transporte, pero no de contenedor en este caso. El transporte multimodal, del que estamos hablando aquí, que habla precisamente de que aprovechemos los modos de transporte en el tramo que sea el más adecuado. Y los nodos logísticos, donde estamos hablando de puertos, puertos marítimos y puertos secos, como nos va a comentar acá Ferrovalle. ¿Y cuáles son nuestros puertos mejor conectados? Definitivamente, tenemos 4, 2 en el Golfo, 2 en el Pacífico y un emergente que es Ensenada. Entonces, tenemos una conexión ideal para, de acuerdo con la posición estratégica de México, en Altamira. ¿Qué podemos decir de Altamira? Pues está conectado con todos los modos de transporte. Este puerto tiene casi 2,000 hectáreas para crecer dentro del puerto, para instalar la industria, la manufactura y toda este diseño que se requiere para explotar cualquier tipo de empresa. Eso se puede hacer en el puerto de Altamira. Veracruz es el único puerto que cuenta con conexión a las 2 principales concesionarias del servicio ferroviario mexicano. Veracruz ha sido ampliado recientemente y tiene espacios disponibles en Bahía Norte y Bahía Sur para que se puedan implementar nuevas operaciones. Lázaro Cárdenas, por supuesto, es uno de nuestros puertos insignia en el Pacífico mexicano y es el puerto sin límites. También tenemos grandes extensiones de tierra dentro del puerto para poder crecer. Actualmente conectado vía ferrocarril hasta Canadá y haciendo grandes esfuerzos para recuperar las líneas logísticas que se perdieron cuando se bloqueó el ferrocarril. Manzanillo, sabemos que es el puerto que más comercio exterior maneja en México y también sabemos que tiene actualmente oportunidades puesto que enfrenta problemas de saturación. Pero para eso tenemos los demás puertos como Lázaro Cárdenas, que está muy cerca. Ensenada tiene una ubicación estratégica, está cerca de 3 puentes fronterizos, maneja todas las líneas de negocio y es uno de nuestros principales puertos en la llegada de turistas. ¿Cuáles consideramos en vías de consolidación? Aquí tenemos puertos que tienen un gran potencial. Tenemos Guaymas, tenemos Topolobampo, tenemos Mazatlán, tenemos Tampico y tenemos Tuxpan. Tuxpan es el puerto más cercano al Valle de México, tiene también terminales especializadas y tiene gran capacidad para manejo de operaciones. Tampico, las vías del tren llegan directamente a los muelles. En Mazatlán tenemos un puerto en expansión, se está construyendo actualmente una terminal, es un puerto flexible que ha comenzado a crecer su operación en contenedores. Topolobampo es de creciente importancia para el manejo de agroalimentarios y también conectado mediante todas las vías de comunicación. En Guaymas se están haciendo importantes inversiones en cuanto a infraestructura. Guaymas estará conectado con una carretera que se va a hacer una inversión millonaria en los próximos meses con el fideicomiso de aduanas. Entonces, este proyecto seguramente le dará a Guaymas también un gran potencial para crecer en su tráfico hacia Estados Unidos. El corredor interoceánico.
Se ha hablado mucho sobre el corredor interoceánico. ¿Qué significa para nosotros este proyecto? Es conectar los dos litorales vía 300 kilómetros de ferrocarril. Podemos expandir todas las fronteras comerciales de México, puesto que la oferta del corredor es pasar un contenedor del puerto de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz de barco a barco en 24 horas. La posición estratégica de este proyecto, todos los transportistas estarán de acuerdo en que realmente tiene potencial. Nos estaríamos extendiendo hacia todos los puertos del Golfo de Florida, por supuesto la costa este de Estados Unidos y también la costa oeste. Las inversiones en infraestructura ferroviaria que se están haciendo actualmente, y aquí únicamente me detengo en lo que impacta a los puertos. Habrá modificaciones en Coatzacoalcos, se aumentarán los cross-docking para el ferrocarril, obviamente Salina Cruz, Puerto Chiapas, Dos Bocas. Entonces, estas conexiones y estas inversiones, por supuesto que agregan a la conectividad marítima y a la multimodalidad. ¿Cuáles son nuestros puertos potencialmente estratégicos? Aquí hablamos de Matamoros. En Matamoros tenemos un muelle de 142 metros y tenemos un calado de 9 metros, y el muelle está listo para usarse y para poder importar y exportar mercancías o mover productos en cabotaje. Dos Bocas, por supuesto, con la construcción de la refinería, este puerto enfrenta diversas oportunidades y, por supuesto, la necesidad de expandirse. Progreso es el puerto de entrada a las mercancías que necesita toda la península para cumplir con las necesidades que genera el turismo. Ceiba Playa. Ceiba Playa también es un puerto que tiene posibilidades de expandirse y donde se pueden manejar diferentes productos para la industria petrolera. Puerto Chiapas. Puerto Chiapas es nuestro puerto más cercano hacia Mesoamérica y desde donde podríamos manejar amplias oportunidades para el comercio con los 10 países que forman el proyecto Mesoamérica. Y Puerto Morelos, que está en el estado de Quintana Roo y que hace rutas directas con la península de Florida. Desde Puerto Morelos se han manejado otras rutas anteriormente y estamos trabajando otras oportunidades con el Caribe. Nuestro proyecto para contribuir a un transporte más sostenible, por supuesto, impulsamos el programa de carreteras marítimas. Estamos trabajando en una ley para impulsar a la marina mercante y a la reactivación de la marina mercante. Queremos que los navieros de México tengan más buques con bandera mexicana y poderlos dedicar a este proyecto. Actualizamos normativas, estamos en nuestra estrategia de descarbonización y en modernización de infraestructura. El proyecto consta de 3 ejes. El primero es el cabotaje, que es impulsar la carga entre los puertos de México. La carga de cabotaje debe de fluir de manera libre entre todos nuestros puertos. Sin embargo, los puertos mexicanos están hechos para el comercio exterior y por tanto la carga de cabotaje tiene que pasar por los recintos fiscalizados. Pero estamos trabajando con aduanas para una estrategia en la que se permita que el cabotaje pueda fluir de manera más eficiente en los recintos. El TMSD, Transporte Marítimo de Corta Distancia con Mesoamérica, trabajamos este proyecto con 10 países en el cual México es la presidencia permanente. Y con Estados Unidos tenemos un proyecto muy importante que se llama Proyecto Florida, y este proyecto consiste en que los puertos del Golfo de México puedan tener acuerdos aduaneros y de facilitación para que la carga pueda fluir de manera casi libre hacia Estados Unidos. ¿Por qué vamos y por qué queremos apostar al transporte marítimo? Pues porque es más limpio,
porque reduciría los accidentes carreteros, porque nosotros podemos subir todos los camiones en un ferry y ahorrarles miles de kilómetros, porque genera menos emisiones y porque complementa las rutas multimodales cuando se usa en el tramo adecuado y con el volumen de carga adecuado. Finalmente, la conclusión de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante es que estamos desde la Ciudad de México y desde todos los puertos de México abiertos a generar, a impulsar ese transporte multimodal que seguramente abona a la conectividad de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, capitana. Gracias por darnos esta perspectiva desde el lado marítimo de nuestro país. Creo que es súper interesante. Un querido profesor y especialista en geopolítica me decía, si quieres conocer el carácter y la personalidad de un país, velo, haz un zoom y ve lo que tiene. Y desde luego que México lo perfila el carácter marítimo. Gracias. Jorge, por favor, tu turno para que nos platiques de lo que está haciendo Maersk. Gracias y buenos días. Muchas gracias a los amigos de ANTV por esta invitación y a nuestros compañeros por compartir el panel el día de hoy. 3 puntos para compartir esta mañana respecto a cómo vemos nosotros una buena oportunidad para fomentar e impulsar el transporte multimodal en nuestro país. El primero de ellos, alrededor de sustentabilidad. Sustentabilidad, y a mí me da gusto, creo que es algo que hemos estado escuchando en el foro desde que arrancó el primer día. Me da gusto que es un tema prioritario para todos el día de hoy y veo que es un tema necesario, que es un tema prioritario, no es un tema opcional, no es un tema de cuánto nos va a costar, es un tema de que tenemos que entrarle todos y empezar a actuar desde ya. Ahora, ¿cómo nos comemos este tema de sustentabilidad? Yo creo que hay 4 componentes, 4 parámetros en cómo podemos abordar este tema. El primero es de electrificación, el segundo es de automatización, el tercero es de conectividad y el cuarto es de una economía circular. ¿Qué significa tal vez esto un poquito más en detalle? Electrificación el primero. El día de hoy, pues todos sabemos, estamos partiendo tal vez de una realidad, si me permiten llamarle una realidad café, orgánica, basada en combustibles fósiles, diésel, etcétera, etcétera. Y partimos todos de este tablero, de este punto de partida, y el gran reto que tenemos todos prácticamente en la industria es cómo debemos de evolucionar de este punto de partida café, si me permiten, a una plataforma verde. Y creo que esto lo tenemos que ver más allá de un tema sectorial, que si es transporte terrestre o marítimo o aéreo o almacenes, y verlo como un tema transversal que nos concierne a todos, porque pues es, como bien se dice, ¿no? Es qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños, a los nietos, etcétera, etcétera. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que es, y muy de la mano con el panel anterior, y es que las asociaciones son el nuevo liderazgo. Partnerships are the new leaderships. Y creo que este es un tema muy importante, muy interesante, que no vamos a lograr de manera individual, empresa por empresa, transportista por transportista, aerolínea por aerolínea, sino es un buen motivo, es una muy buena razón para integrarnos todos como los diferentes jugadores en la cadena logística para lograr esta meta común y poder cambiar las reglas del juego, poder evolucionar de esta plataforma café el día de hoy a una plataforma verde para todos nosotros. Creo que un buen ejemplo, y hace rato platicaban también de cómo tenemos que dejar los egos de empresas por empresas. Creo que grandes ejemplos son los que están sucediendo en Europa, donde tenemos a un Daimler, a un Volvo y a un Traton desarrollando un joint venture, una asociación en conjunto para crear toda una red de puntos de recarga. Ellos hablan de aproximadamente 1.400, 1.500 puntos de recarga en toda Europa, precisamente para impulsar y crear las condiciones de infraestructura
que se van a requerir para todos estos nuevos camiones eléctricos que vienen hacia el futuro. Hace rato platicaba el panel anterior de construir infraestructura de paradores seguros. Creo que también es otro ejemplo de lo que se requiere, de las oportunidades que tenemos todos en la cadena de suministro, todos en la cadena de logística, para pues, cada quien poner su granito de arena y lograr esto. Otro ejemplo que están haciendo en Europa es lanzar un pasaporte de baterías, Battery Passport, que esto está muy interesante porque le pega precisamente a estos 4 pilares de electrificación, automatización, conectividad y energía, economía circular. Este pasaporte de baterías, el propósito es que genere información, registros del rendimiento de las unidades en los caminos, que dé métricas y estadísticas sobre los requerimientos de mantenimiento, de eficiencia, de productividad, de monitoreo, rastreo, y que también permita generar el tema de economía circular de todas estas baterías que se estarán lanzando, colocando en el mercado hacia los próximos años. Recientemente, en mayo, en una conferencia, tuve oportunidad de participar de nuestra empresa en Europa. Estaba con nosotros el CEO de Volvo, el señor Martin Lundstedt, y él nos compartía que la visión hacia adelante de estos tres, de este componente de electrificación, ellos lo ven a partir de 3 componentes diferentes, ¿no? Impulsado por baterías o tecnología en tres ramos. El de fuel cells, el de pilas de combustible, el de motores eléctricos y finalmente, en menor medida, conforme pasen los años, motores de combustión, tal vez en alguna porción también impulsados por hidrógeno. Y nos daba un poco el parámetro de por qué esa tecnología tendría que estar repartida en diferentes opciones, y él nos compartía, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, de que aproximadamente una flota de 1.100 camiones, 1.100 unidades, para poder ser recargadas completamente durante un periodo de 45 minutos, eso equivale aproximadamente a la producción de una planta nuclear. Entonces, pensar esto a grandes escalas, esto simplemente siendo un ejemplo de 1.100 unidades con una recarga completa para recorrer 450 kilómetros, la dimensión y el componente, el requerimiento energético que se va a requerir hacia adelante, pues es brutal. De ahí nuevamente, ¿no?, que tengamos que trabajar cuanto ya como socios, como jugadores integrados de la cadena de suministro, en desarrollar esta plataforma, esta infraestructura para cambiar y para poder evolucionar de esta plataforma café a una plataforma verde, es esencial y toca hacerlo ya. Actualmente hay aproximadamente un poquito más de 2.500 empresas a nivel global con metas basadas en ciencia de lograr una reducción importante en su huella de carbono hacia el 2030. Son muy pocas empresas apenas, 2.500 a nivel global, la verdad es que no es nada que presumir, así es que creo que es un buen llamado para todos en cómo tenemos que activarnos para tomar cartas en el asunto. Esto por el tema de sustentabilidad. El segundo punto que considero también muy relevante, ya también se platicó en foros anteriores, es el tema de la integración de data en tiempo real. Uno de los principales temas de importancia que han tomado ahora parte en los executive boards, en los consejos ejecutivos de los usuarios, de las empresas, es el manejo de la cadena de suministro. Y esto mucho en función, mucho como consecuencia de toda la complejidad y pues digamos todas las curvas que a diario aparecen en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, que ponen obstáculos para lograr un movimiento efectivo, eficiente de las mercancías a lo largo de la cadena de suministro. Hemos visto los impactos en Asia por el COVID, el cierre de puertos en China, ahora en Europa también con la temporada de verano, de vacaciones, con contagios también, plantillas impactadas, reducidas. En México, ya lo platicábamos hace rato, con la nueva normatividad de la Carta Aporte. Y lo que nos plantean, lo que nos dicen nuestros clientes es que realmente el mayor reto que se tiene el día de hoy no es la falta de visibilidad de las mercancías en diferentes puntos, sino es cómo integramos
todas estas fuentes de información en una sola plataforma que habilite la toma de decisiones. Porque el día de hoy gestionan transportistas por un lado, aerolíneas por allá, navieras de aquel lado, agentes aduanales, almacenes y tantos jugadores como se tengan. Y lo que está haciendo falta es la capacidad de agregar toda esa información y generar información, generar datos que permitan la toma de decisiones para una mejor gestión de la cadena de suministro. Y pues todo esto de modo real, en tiempo real. La propuesta, digamos, creo que una buena plataforma para lograr todo este intercambio de información es la tecnología del blockchain. Ya al día de hoy se tienen diferentes empresas, diferentes plataformas que están proponiendo, que están ofreciendo esta tecnología, y lo que permiten es que en un ambiente seguro diferentes empresas, diferentes jugadores, autoridades, aduanas, transportistas, los usuarios, diferentes jugadores logísticos puedan tener acceso a la información de los embarques en cualquier momento, de manera fidedigna, de manera segura, y tengan un intercambio que permita agilizar y facilitar el intercambio de mercancías. Bancos incluso, ¿no?, para los usuarios que de repente trabajen con cartas de crédito. Vemos una aplicación, una oportunidad bastante real, bastante relevante, incluso también para nosotros con el tema de la carta aporte, del complemento carta aporte, en donde pues los diferentes jugadores pudiéramos subirnos a un mismo ambiente de blockchain y empezar a intercambiar toda esa información que si es requerida por la aduana, que si es requerida por la terminal, por alguna otra autoridad, por el cliente, por el usuario, esté ahí disponible para todos en cualquier momento. Y finalmente, el tema de la versatilidad de la cadena de suministro. La pandemia también nos ha venido a distorsionar bastante, le ha puesto mucha complejidad nuevamente al flujo de mercancías, a lograr cumplir las metas de puntualidad, los tiempos de tránsito, lograr la disponibilidad de las mercancías en el momento y en el lugar adecuado. La pandemia ha venido a distorsionar mucho esto. Y no ha sido tanto por un tema de la falta de capacidad marítima o de contenedores, sino por todo lo que sucede después de los puertos. La pandemia ha ocasionado en una buena medida, si me permiten llamarlo, el ausentismo por COVID, y este ausentismo se ha sentido en nuestras cuadrillas de almacenes, en el personal de aduana, en el personal de las terminales portuarias, en las tripulaciones de nuestros buques, en nuestros operadores de transporte, y lo que ha hecho es que la infraestructura que existe disponible fuera de los puertos se ha visto mermada, y eso ha generado que la velocidad con la que podemos hacer que los embarques fluyan, se entreguen y regrese todo ese equipo, se siga moviendo esa cadena, se ha atorado, se ha retrasado. Por ponerlo en perspectiva, antes de la pandemia, aproximadamente tomaba de 40 a 50 días lograr un embarque de Asia al continente americano, digamos en condiciones normales. A raíz de la pandemia y por todos estos obstáculos, por todos estos retrasos, por esta reducción o este impacto, ¿no?, en la disponibilidad de infraestructura, esos tiempos de tránsito de 40 a 50 días desde el cargo ready, de que la carga está lista con los proveedores en origen, a que llegue a ser entregada a este lado, se duplicó alrededor de 110, 120 días. Y eso de alguna manera o en gran manera ha ocasionado, ha detonado que los usuarios también tengan esa percepción de que no hay suficientes barcos o de que no hay suficientes contenedores. Y no realmente es que no haya suficientes barcos o suficientes contenedores, es que estamos prácticamente moviendo la misma carga, pero ese equipo se está tardando prácticamente el doble en volver a quedar liberado y disponible para el siguiente embarque. Entonces tenemos ese fenómeno bien importante, lo vemos, creo que la perspectiva que tenemos es de que esto todavía vaya a perdurar por lo menos lo que resta de este 2022 y hasta parte del 2023. Aproximadamente el día de hoy los itinerarios de los buques están retrasados en aproximadamente 7 días a nivel global, lo cual es demasiado y se ve ciertamente reflejado en este tema de
de qué tanto se han extendido las cadenas de suministro. ¿Qué tanto? A lo mejor una de las preguntas aquí válidas es, bueno, pero también el comercio global ha crecido. Sí y no realmente. Recién apenas hace algunos días salieron publicadas las estadísticas del comercio global, el desarrollo del comercio global contenerizado, y comparando mayo de este año contra mayo del año pasado, ya de hecho hay una contracción del 2.8%. Entonces, realmente contra el periodo anterior, 2021, no ha habido como tal, en el mismo periodo, hasta mayo, un crecimiento del mercado año con año. En el mercado mexicano específicamente, nosotros tenemos un 15% de crecimiento nuevamente hasta mayo contra el 2019. 15% suena bastante crecimiento, pero es contra el 2019. Así es que si consideramos que este es un crecimiento de 3 años, pues aritméticamente nos da más o menos que es un crecimiento de solamente el 5% anual. Y la verdad es que no es un crecimiento tan dramático como para poder justificar que entonces falta toda esa infraestructura portuaria. Solo estos 3 puntos. Creo que en este sentido de la complejidad logística, el transporte multimodal toma una importancia incluso mayor, porque creo que ofrece el beneficio a los usuarios de la versatilidad en la cadena de suministro. Y no es para competir el autotransporte con el ferrocarril, con el marítimo, con el aéreo. Son modos de transporte complementarios en donde los usuarios y nosotros como jugadores en la cadena de suministro podemos entre todos, por supuesto, ayudarles a tomar una mejor decisión en cómo complementar, cómo jugar con sus temporalidades, con la variedad de tipos de productos, con la sensibilidad, ¿no?, por temas de seguridad, de peso, de tiempos de entrega, para que se pueda garantizar que los productos estén disponibles en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. Solo esos tres puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, interesantísimo. Y ahorita platicamos un poco respecto a qué podemos hacer los usuarios para adelantarnos a esta complejidad, para esta problemática que estamos viviendo post-pandemia, bueno, todavía dentro de pandemia. Gracias, Jorge. Tocayo, por favor, platícanos qué está haciendo Ferrovalle en el tema multimodal. Muchas gracias, Tocayo. Antes que nada, muchas gracias, presidente Leo. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, como bien dice, somos complementarios, pero hablemos un poquito de trenes, entonces pásenme un casco, por favor. Pero con esto, pues bueno, la intención de platicar con ustedes y hoy como Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Ferrovalle, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y pues bueno, yo siempre empiezo con decir que Ferrovalle es el corazón ferroviario, pero no solamente ferroviario, es el corazón logístico de México. Quieren ver un vistazo del intermodalismo al 100%, hablando de camiones, hablando de furgones, hablando de tolvas. Hoy Ferrovalle lo vemos como el nodo logístico en donde prácticamente, ahorita entraremos un poco a los números, pero van a ver los números, son sorprendentes. Sorprendentes en el aspecto de que, pues sí, somos una de las terminales más grandes, con mayor capacidad de clasificación a nivel Latinoamérica. Somos uno de los puertos secos más importantes que existen en México y Latinoamérica. Más o menos para entrar un poco en materia y dar el detalle, pues bueno, como ustedes saben, a nosotros, nuestro consejo y nuestros accionistas están conformados por Kansas City Southern, por Grupo México Transportes y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos en el corazón del Valle de México y solamente para que se den una idea, Lechería es uno de los nodos logísticos más importantes que existe en el país, porque no hay forma que un tren pueda darle la vuelta sur, norte, norte-sur del país. Es más, tú vienes por Coatzacoalcos para llegar a Guadalajara, tú vienes de Laredo para poder llegar a Puebla y forzosamente tienen que pasar por Lechería, siendo uno de los nodos logísticos y de tráfico más importantes del país. ¿Quién es Ferrovalle? Estamos divididos en 2 grandes divisiones, pero más o menos para que se den una idea, somos una terminal. Somos conocidos como el ferrocarril de última milla, de línea corta, o más bien una terminal intermodal de más o menos 236 hectáreas. Operamos aproximadamente 580 kilómetros de vía.
Anualmente, promedio, estamos hablando de que movemos más de 60 millones de toneladas anuales, con un headcount de un capital humano y colaboradores resilientes, de los cuales, pues bueno, no podríamos estar con estos buenos números si no fuera por ellos, y más en pandemia, de más o menos 1,000 trabajadores, adicional a 200 más, prácticamente con un equipo de seguridad externo de 200 trabajadores más o menos, para que se den un poco cuáles son los sectores que nosotros como Ferrocarril y Terminal de Baja mueve. Estamos hablando de 370,000 carros agrícolas, de granel agrícola que movemos anualmente, prácticamente 190,000 carros anuales de productos industriales, aproximadamente 150,000 carros de químicos y petroquímicos. Intermodal, pues bueno, es nuestra terminal insignia, a un poquito más de 500,000 contenedores al año. En el sector automotriz tenemos una participación importante de 28,000 carros anuales, y por último en energético, pues más o menos de más de 10,000 carros anuales. En la división ferroviaria, ¿quiénes somos? Y esta parte me gusta mucho platicarla, nos vamos a enfocar mucho en la parte intermodal, pero si hablamos del multimodalismo, me da mucho gusto ver algunas caras conocidas aquí, que incluso ahorita estamos llevando a cabo proyectos importantes para muchos productos del sector industrial puedan llegar al Valle de México, puedan ser trasvasados en el Valle de México y puedan correr esa última milla. Si bien la plática hoy se va a enfocar mucho más en el contenedor, no obstante que hoy tenemos grandes clientes y grandes oportunidades en puerta para todo tipo de productos industriales, como lo hacemos con Jabones La Corona en el día a día, para mover todos sus insumos la última milla, llegar con carro ferroviario hasta sus instalaciones y poder descargar ahí, evitando, en este caso evidentemente por el tipo de producto, tocar el contenedor. En la división ferroviaria, ¿quién es Ferrovalle? ¿Cuáles son nuestras dimensiones? Pues más o menos operamos una flota de 36 locomotoras. Ya hablé de nuestra importante dimensión de la red ferroviaria de 580, pero algo muy importante y que es sumamente sustentable, nuestra clasificación por gravedad. Hoy prácticamente día a día Ferrovalle clasifica 25 kilómetros lineales de carros, estamos hablando de entre 1,000 a 1,300 carros diarios, de la forma más sustentable que existe para clasificar los ferrocarriles. Es una clasificación por gravedad. Hoy los carros caen de una pendiente, caen a un patio de clasificación de 48 vías para estar formando los diferentes trenes a los que vamos a destinar esa carga de la forma más sustentable, con una sola locomotora. Repito, más o menos 1,000 carros con una sola locomotora fueron clasificados en un solo día. Para que se den un poco la idea de la dimensión de cuántos trenes operamos dentro del Valle de México con nuestros accionistas, con los principales ferrocarriles, estamos hablando de que recibimos, sacamos entre servicios a los ferrocarriles, servicios e industria, derechos de paso y tránsitos, aproximadamente 60 trenes diarios salen y entran de la terminal del Valle de México. El Valle de México atiende a 162 diferentes industrias, dividido, y se atienden con 44 servicios entre servicios de patio y servicios de industria. Abajo no entraré a detalle, pero son los diferentes servicios que hoy la división ferroviaria ofrece a todos nuestros clientes. En la división intermodal, bueno, esta es la parte en donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Pues bueno, prácticamente somos una de las terminales intermodales, exceptuando las portuarias, pues evidentemente de una de las más grandes y más importantes. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos aquí? Nuestra ventaja competitiva más importante es nuestra ubicación. Se encuentra prácticamente dentro de la Ciudad de México. Esa fotografía que ven ahí, en un buen día Ferrovalle Intermodal puede sacar entre 500 hasta 600 camiones diarios para hacer el recorrido de esa última milla. Estamos hablando de poco más de 500,000 maniobras al año, con 14 equipos. Tenemos uno de los flota de equipos más modernos a nivel nacional. Prácticamente recibimos 6 trenes diarios de los diferentes puertos, de los más importantes y también de los diferentes puntos fronterizos. Y por último, lo que están viendo en pantalla es el recinto fiscal. Somos el único recinto fiscalizado puerto interior de toda la República que tiene la operación ferroviaria dentro de él. ¿Qué quiere decir? Que en los demás, bueno, se hace el burreo, llegan los ferrocarriles y se meten al recinto. En este caso no, esas vías que ven forman parte de ese recinto fiscalizado estratégico. Poco para que se puedan dar a entender cuáles son la distribución de esta terminal intermodal. Como pueden ver, ahora sí que de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, disculpen, patio de recibo, pues bueno, ahí recibimos todo tipo de trenes. Ahorita entraré a detalle a cada uno de nuestros principales corredores, pero también entraré al importante incremento en volumen que tenemos. Tenemos también una gran oportunidad atendemos prácticamente a todas las más importantes navieras. Aquí presente uno de nuestros clientes, pero atendemos a todas las principales navieras. Y bueno, tenemos también un importante
importante negocio de almacenamiento de vacíos. Pero del lado izquierdo, como pueden ver, tenemos al recinto fiscalizado y al patio desaduanizado. Esto no es otra cosa más que ahí recibimos todos los tránsitos que vienen direccionados desde el puerto para poder ser despachados con Aduana de México, y la otra parte que es la parte desaduanizada, donde solamente se sube al camión y se va. ¿Cuáles son nuestros indicadores? Más o menos. Hoy vemos una recuperación. Jorge no me dejará mentir, la parte intermodal fue uno de los sectores sumamente golpeados en estos últimos par de años por la pandemia, pero hoy comenzamos a ver esa recuperación importante, y sin entrar a mucho detalle, pues bueno, como pueden ver en pantalla tenemos el corredor de Mexicali, un corredor que representa una apuesta muy importante de uno de nuestros concesionarios, de uno de nuestros accionistas, por hacer que el intermodalismo se viva. Hoy tenemos, respecto a 2021, el corredor Mexicali, que viene desde Mexicali haciendo sumas paradas hasta el Valle de México, con un incremento del 10% contra el año pasado, con 4 corridas a la semana y en miras de poder incrementar esas corridas. El puerto de Laredo también, el puerto cruce fronterizo, también tenemos una frecuencia diaria donde también estamos recibiendo de manera diaria los contenedores de 53 pies. La parte de arriba, como pueden ver, pues bueno, son esos corredores, ¿no? Los cross border. En la parte de abajo también buenas noticias para el corredor de Manzanillo. Afortunadamente el corredor de Manzanillo tiene un repunte contra el año anterior del 12% con los arribos a Ferrovalle Intermodal. Este es también otro caso de éxito, porque a partir de este año logramos hacer que este fuera un servicio de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Hoy recibo un Manzanillo, lo descargo, lo cargo con vacío, lo regreso en un periodo menor a 24 horas, haciendo que haya disponibilidad de equipo de manera mucho más oportuna en el puerto y poder incrementar ese volumen que va direccionado al Valle de México. Por último, tenemos a Lázaro, adicional tenemos a Lázaro Cárdenas, que tenemos 4 corridas semanales. Algo muy importante aquí que hay que destacar es que, pues bueno, sí se perdió un poco la confianza de algunos de los usuarios, principalmente las navieras, por el crítico bloqueo que se presentó. Pero bueno, hoy la verdad son buenas noticias. Tenemos ya prácticamente, vamos a llegar a un año en donde las vías han sido desbloqueadas, y creo que hoy sí hay una seria política de impedir que las vías sean bloqueadas, y estamos como Ferrovalle Intermodal, conjunto con este ferrocarril, participando para poder incrementar ese volumen y regresar la confianza de nuestros clientes. Por último, Veracruz, pues bueno, tenemos una frecuencia diaria también, pero como pueden ver, aquellos puertos que están teniendo un muy buen rendimiento, pues hablamos de Mexicali y de Manzanillo. Pero me voy a concentrar con que hoy pareciera que todos los importadores, todos los usuarios están confiados de que hoy la parte desaduanizada, el poder traer todas sus mercancías del puerto, de las fronteras, de forma de desaduanizada al Valle de México, pues pareciera que es una buena opción, pero hoy también le estamos apostando a nuestro recinto fiscalizado. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos hoy como Ferrovalle en el recinto fiscalizado? Pues bueno, prácticamente podemos hacer el posicionamiento de nuestros contenedores en menos de 24 horas. La atención al autotransporte es prácticamente de 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Entra el camión, se le asigna su contenedor, se hace la carga, sale por puerta en un periodo no mayor a 40 minutos. Prácticamente hacemos todo tipo de servicio de despacho de mercancías, pero algo muy importante, hay una excelente colaboración con Aduana de México para poder hacer el despacho. Nuestros indicadores nos arrojan que son prácticamente hoy entra la aduana, hoy se va. Un despacho aduanero en el mismo día. Tenemos una de las flotas más grandes a nivel nacional de equipos para poder hacer todo tipo de maniobras. Tenemos tarifas sumamente competitivas, que son 10%, pues bueno, mucho más competitivas que otros modos de transporte. Y importante, una protección. Tenemos uno de los mecanismos de seguridad más importantes de una terminal puede ofrecer, el cual entrará en el siguiente detalle. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle, ¿cuáles son los números que hoy Ferrovalle, en el recinto fiscalizado, pareciera que todo tipo de importadores y navieras están confiando en él? Como pueden ver, hoy el recinto lo tenemos a una ocupación del 50%, pero contra el 2021 estamos hablando que estamos 29% arriba en volumen y contra 2020 88%. ¿Esto qué quiere decir? Que es la respuesta a que si hoy somos la alternativa de despacho eficiente, dado que algunos puertos se encuentran congestionados, en Ferrovalle Intermodal estamos haciendo las cosas bien. Y qué mejor fotografía que ven ahí del corazón de ferroviario del Valle de México, que pues eso que ven ahí es la torre de Pemex, ¿no? Estamos en el corazón, prácticamente la terminal intermodal está en la alcaldía Azcapotzalco.
¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, no estamos sentados ni tampoco estamos cruzados de mano. En la parte de seguridad estamos apostando en robustecer mucho la parte de la seguridad operativa, pero principalmente la seguridad de nuestros usuarios y de su carga. ¿Qué hacemos este año? Bueno, inauguramos un C4, un centro de monitoreo dentro de Ferrovalle Intermodal y Ferrovalle para poder tener prácticamente la medición y revisión de nuestras prácticamente 200 cámaras que tenemos en operación. También estamos implementando seguridad por drones, los binomios K9 muy importantes para revisar a todos aquellos que entran y salen de la terminal, pero algo muy importante, hoy también hay que hablar de las cosas que son positivas, la seguridad. Hoy el sector ferroviario tiene la buena noticia de que hoy las condiciones de seguridad nos favorecen. Los principales corredores, Manzanillo, Mexicali, Laredo, hoy cuentan con condiciones de seguridad mucho mejores a las que hemos tenido. Aquí veo muchas caras conocidas cuando tuvimos que hacer la batalla por aquellos casos del Bajío, ¿no? 2016 en la situación crítica de seguridad en el Bajío, 2018 en Veracruz. Hoy los corredores traen una velocidad mucho mayor, hablando ferroviariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor velocidad, menor riesgo de poder vandalizar esos trenes. ¿Qué quiere decir? Que hoy la carga está llegando de manera mucho más eficiente a todos los consumidores y a todos los usuarios del transporte ferroviario e intermodal. Por último, hablando de sustentabilidad de Ferrovalle al futuro, pues bueno, ustedes saben cuál es la comparativa. El ferrocarril prácticamente mueve aproximadamente 240 contenedores en un solo tirón y en esa fotografía, como pueden ver, hoy Ferrovalle ya es reconocido por la Semarnat porque hoy tenemos una calle perimetral en donde prácticamente la mitad de los contenedores atraviesan todo Ferrovalle para poder salir por Mario Colín, prácticamente 8 kilómetros de largo, para que puedan salir y eso evitar que se congestione la Ciudad de México. Hoy Semarnat eso nos lo reconoce a nosotros y bueno, año a año hemos recibido esa certificación de todo lo que estamos diluyendo el tráfico en la Ciudad de México. También estamos apostando al recinto fiscal, como se los compartí, para que el despacho de mercancías logre ser dentro del recinto fiscal y junto con la aduana de México para hacer mucho más eficiente esa última milla. Estamos, como ya lo comentaba Jorge, esto no puede ser de una sola empresa y estamos evaluando asociaciones estratégicas para que próximamente, y si todo sale bien el siguiente año, Ferrovalle esté haciendo esa última malla con electromovilidad, con camiones eléctricos que puedan llevar a cabo esa última milla saliendo de Puerta en Azcapotzalco para todas las industrias con camiones eléctricos. También estamos apostando con un estudio que se está llevando a cabo con la Ciudad de México para poder captar esa carga, más contenedores y esa otra carga que puede ser trasladada al ferrocarril y sacar los beneficios que se tiene de tener una terminal dentro en el corazón de la Ciudad de México. Y por último, pues bueno, sí, renovando todos nuestros equipos, todas nuestras grúas, las grúas Marco que se logran ver ahí en la fotografía, los Reach Stackers para poder llevar a cabo toda la operación. Estamos apostando en tener mejores equipos, mucho más nuevos para continuar contribuyendo con una menor huella de carbono en nuestras operaciones. En términos generales, eso es más sobre la operación, para darles un glimpse de cuál es la operación de Ferrovalle Intermodal, esto a sus órdenes. Muchísimas gracias, Paco. Increíble lo que están haciendo. Pues quisiera conversar un poco con ustedes, iniciar este intercambio. Y es una pregunta respecto a la reconversión de carga. Sí, nosotros los usuarios de transporte de carga queremos hacer una combinación de medios en un multimodal. ¿Qué significa para mí? Significa rediseñar la arquitectura de mi cadena de suministro, mis tiempos, necesito cambiar la forma en que estivo la carga, cómo la aseguro, necesito planear los tiempos de manera diferente. Sí, significa agregarle complejidad a mi cadena de suministro. Ustedes desde la perspectiva de cada uno de la Secretaría Marina, de Ferrovalle, de Maersk, ¿qué es lo que le dirían a los usuarios para que súbanse, vamos a apoyarlos, vamos a hacer algo? ¿Cómo podemos reestructurar? ¿Cómo podemos hacer esta combinación de modos para que sea más eficiente, para que tengamos esos beneficios de menor impacto ambiental, de menor impacto en accidentes y tener esta convivencia, reunir una convivencia mejor? Entonces, les pediría, si iniciamos, capitán de altura, Marisa, ¿qué comentarios
a los usuarios? Desde la Secretaría de Marina, lo que nosotros estamos haciendo es comprometernos a acompañarlos, a hacer que el transporte marítimo sea parte de esa cultura de transporte que hay en México. Cuando hablamos del programa de carreteras marítimas, queremos que realmente la ruta marítima pueda tener una frecuencia semanal y ideal 2 veces a la semana. Entonces, cuando los usuarios de la carga, cuando los dueños de la carga, cuando los usuarios del transporte tengan esas opciones por el mar, creo que estaremos abonando a ese intermodalismo. Actualmente creo que es un cambio de paradigma. El transporte carretero durante muchos años ha sido el que todo mundo identifica. Entonces, desde la Secretaría de Marina y en conjunto con otras secretarías estamos trabajando en grupos interinstitucionales donde ofrecemos el acompañamiento, la facilitación, estamos hablando de tarifas preferenciales para quienes usen el cabotaje, de descuentos en el uso de infraestructura portuaria para Proyecto Mesoamérica y para el impulso al cabotaje. Y en el caso del comercio con Estados Unidos estamos hablando de rutas específicas de facilitación aduanera y de programas que permitan que sus cargas puedan llegar de manera más eficiente. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Gracias, y trabajaremos en conjunto desde la ANTP con ustedes. Paco, ¿qué nos recomendarías? Yo creo que la reflexión que me gustaría hacer es, Ferrovalle hoy, Ferrovalle Intermodal es 90-10. 90 importación, 10% exportación, ¿no? Y yo creo que hay algunos que están comenzando a apostar en Ferrovalle para hacer la exportación de sus productos. Un poco en relación a lo que preguntas es, ¿cómo podemos hacer para que todos aquellos usuarios conozcan estas distintas cadenas logísticas que hoy como transportistas y como empresas ferroviarias podemos ofrecer? Pues bueno, ese 10% apostemos a sacar más mercancías por este tipo de puertos secos. ¿Y cómo es? Existe la infraestructura. Visítenos. Hoy, por favor, abrimos las puertas, hablamos de las empresas navieras, empresas ferroviarias, terminales, abrimos las puertas para que vean que hoy las cadenas logísticas ya existen, son eficientes, pero muchas veces es el desconocimiento o también hay que decirlo, el no querer cambiar de hoy cómo estamos transportando esas mercancías porque es algo que pareciera que ya tenemos con una muy buena solución. Intentémoslo. Hablábamos de que puede existir un repunte en las tarifas marítimo, puede haber un tema de disrupción en la frontera ferroviaria, pues hoy que todos los usuarios sepan cuáles son las alternativas que tienen y que son alternativas eficientes, pero no hay nada más como visítenos, conozcan nuestras operaciones, a nuestros socios de negocio con quienes hacemos toda esa cadena logística para que prueben de que hay alternativas eficientes y que pueden ser un traje a la medida para sus necesidades. Gracias, tocayo. Pues Jorge, por favor. Gracias. A mí me detona 2 pensamientos, creo que hay 2 cosas a considerar. Yo creo que el multimodal no es para todos y no es para todo el tipo de carga. Yo creo que hay que ser mucho más conscientes y mucho más específicos en entender el flujo de las mercancías, los tiempos, los lead times que se requieren en diferentes cadenas de suministro con diferentes proveedores, con diferentes clientes, con diferentes productos y destinos. ¿Cuál debe ser la estrategia del multimodal para la industria automotriz, para la industria de retail, para la industria de Fast Moving Consumer Goods, FMCG, para textiles, para ropa, vinos? Entonces, e incluso dentro de cada una de estas verticales, hablando con los clientes, seguramente tendrán SKUs, tendrán tipos de productos que se puedan acoplar a diferentes tiempos de tránsito para poder tomar una decisión
Esto se tiene que ir aéreo, eso se tiene que ir marítimo, esto se puede ir por intermodal, por ferrocarril, o esto por la carretera en autotransporte. Creo que ese es un primer pensamiento en donde creo que hay una oportunidad de ser mucho más específicos, mucho más detallados en cómo debe de agregar valor la modalidad de transporte a los clientes. El otro lado, creo yo, es un poco más cultural y un poco más de impacto socioeconómico hacia adelante, y tal vez desde tres perspectivas. Una es nuestros niños, yo con 4 chiquitines lo veo, cada vez están creciendo con una mayor conciencia de cuánta basura generamos, de cuánta contaminación produce la manera en que vivimos nuestra vida, en cómo transportamos, en cómo empacamos las cosas, etcétera, etcétera. Y estos niños son los consumidores dentro de los próximos 5 o 10 años, que van a tomar la decisión de qué ropa quieren comprar, qué televisiones quieren comprar, qué automóviles quieren comprar, y van a empezar a tomar decisiones. Ya está sucediendo eso el día de hoy, que los jóvenes están prefiriendo marcas que ofrecen una conciencia muchísimo más tangible de cómo reducen su impacto de huella de carbono. Creo que ese por el lado de los consumidores. 2, porque eso va a abrir la llave a que las empresas puedan llamar la atención del talento, de los nuevos jóvenes que se tienen que incorporar a las empresas. Y ya hay un tema aspiracional el día de hoy en donde la nueva gente, los nuevos muchachos que se están graduando dicen: oye, aquí hay 3, 4, 5, 10 opciones de dónde puedo trabajar, yo me quiero incorporar a estas empresas que tienen una mejor conciencia ambiental y de sustentabilidad. Y tercero, si esas no les convencen, los accionistas están metiendo dinero y están priorizando las empresas que están trayendo estrategias de ESG, medio ambiente, sustentabilidad y compliance, ¿no? de gobernación interna. Entonces, yo creo que ahí hay 3 buenos parámetros de consumo, de acceso a talento y de inversión, de sustentabilidad financiera hacia adelante, que creo que es un muy buen llamado a tomar acciones ya el día de hoy, de cómo sacar mejor provecho y eficiencias de cómo transportamos las mercancías. Gracias, Jorge. Pues ya perfilándonos hacia el final de nuestro panel, solo quiero comentarles que estaba en el programa posterior a nuestro panel la firma de un convenio de colaboración de NTP con GIZ en un trabajo que estamos realizando con ellos para generar una metodología de medición de emisiones, pero una metodología legitimada y basada en la propuesta científica que tiene el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático a través del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Esta metodología que cuando quede finalmente lista, va a ser para todos los socios de la NTP, van a poderlo usar, las empresas van a poder afirmar qué nivel de reducción de emisiones está haciendo, ya sea en una combinación de modo de transporte o en sí en el modo de transporte que esté usando, y que va a estar en compliance con sus requerimientos o con sus objetivos como empresa que tengan de responsabilidad social y de responsabilidad ambiental. Desafortunadamente la representación de GIZ pues médicamente tuvo un problema de COVID, entonces no pudo estar con nosotros. Sin embargo, esto no frena el hecho que vamos a terminar este proyecto y que va a estar disponible. No va a ser un proyecto para una organización, va a ser un proyecto que va a estar abierto y que se va a poder compartir. Entonces, pues esto es lo que en la parte de responsabilidad ambiental está haciendo NTP. Estamos tratando de generar herramientas legítimas que permitan a las empresas tener muy claro su nivel de emisiones para también saber en qué nivel de cumplimiento deben de regresar. Pues no sé si hubiese alguna pregunta de la audiencia. No veo, pero sí hay. Ok. Dice Pati que le corte, entonces. O esta señal, ¿qué significa? Acá hay una.
Ahí voy. Nada más tú, ¿eh? Sí, gracias. Pregunta rápida. Como bien mencionó Jorge, el tema de los ciclos de los contenedores ha hecho un efecto secundario en que las navieras han recortado los días libres del uso del contenedor hacia el interior del país, es decir, en una importación ya no puedes tener los 15 días que tenías antes y que sí le daba permiso al ferrocarril de poder participar en esa logística y regresar el contenedor al puerto vacío. Ahora lo recortan, creo que inclusive hasta 5 o 3 días, cosa que es imposible ya para el ferrocarril participar. Y eso ha hecho que otras economías se hayan generado, que se descargue el contenedor marítimo en puertos y se mete en 53 pies. Esa es otra ya economía diferente que es post-pandemia. Pero, ¿qué se puede hacer en base a lo que ustedes presentaron para poder volver a ese tema? ¿O las navieras definitivamente ya no van a volver a dar días libres como los daban anteriormente? O sea, los 15 días que se veían antes ya no van a volver y van a ser 5 y 3 o inclusive van a llegar a los 0 días libres. Sí, bueno, particularmente de nuestro lado, no desconozco qué están haciendo las demás navieras, ¿no? Pero típicamente la manera en que trabajamos es con términos contractuales con los clientes, en donde se tiene establecido, definido por el periodo de 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la duración del contrato de cada cliente, y se deja establecido la cantidad de días libres que tiene cada uno de ellos, ¿no? 10, 15, 20, lo que sea relevante. No me viene a la mente en nuestro caso ninguna modificación, ninguna alteración, ningún recorte de días libres sobre contratos en nuestros clientes. Digamos que lo que está pactado pues se mantiene, se respeta. Y yo creo que también a manera macro, algo interesante que está dando es, hay una métrica global que es la distancia por TEUs agregado, ¿no? Y algo que estamos mirando en ese indicador global es que hay un incremento prácticamente del 5%, una disminución del 5% en este indicador de distancia por TEU, de millas por TEU, que lo que interpretamos de este indicador es que hay un desbalance en donde las rutas, el tiempo de tránsito de las mercancías en las rutas más largas se está desacelerando mucho más rápido que lo que es el comercio interregional. ¿Por qué es esto importante? Es porque este retorno de los contenedores está tomando más tiempo. Lo que es incluso, si haces la partición de este indicador entre importación y exportación, se está desacelerando mucho más en la exportación de la importación, y eso contribuye todavía más al desbalance y a la necesidad de tener que estar trayendo más y más contenedores de regreso a Asia para volver a abastecer el siguiente ciclo económico. Creo que eso es lo que te podría compartir. Javier, yo te comentaría que, y justo como comercial en Ferrovalle tampoco se han disminuido los días libres de almacenamiento, pero sí creo que tenemos un área de oportunidad incluso con los importadores, porque hoy para el desaduanizado, ya llegó desaduanizado, para que se ponga en chasis y salga de la puerta, 3.7 días. Y para que salga del recinto, 7.1 días. Para que vuelvan a cargar uno de 53 pies, 7 días para que regresen ese contenedor. Yo sí creo que este es un llamado en donde podemos hacer que los usuarios, los clientes, puedan hacer esa carga y tengan el menor tiempo posible de estas cajas, porque hoy sí los tiempos hacen que sea muy complicada la operación logística, ferroviaria, de terminal, porque los equipos llevan mucho tiempo con los usuarios, y creo que hay ahí algo que podemos mejorar para ser más eficientes. Gracias Paco. Pues, capitana de altura, Marisa Barca, muchísimas gracias. Paco, muchísimas gracias. Jorge, llegamos al final. Perdón, Edgar, no te había visto. Cabrón. Adelante, por favor. Nada más un detalle. En esta organización, en ANTP, tenemos años diciendo que la vocación más importante de este país es la logística, y en eso tenemos que contribuir todos. Bien importante lo que precisaste, porque nosotros como usuarios también tenemos que hacer parte de nuestro trabajo. Pero podemos hacer un análisis de lo que significa la logística y vamos a encontrar bibliotecas llenas de libros. Para nosotros los usuarios es bien fácil. ¿Cómo chingado lo hacemos más barato? ¿No? Y ahí empiezan a entrar complicaciones como las regulaciones, como el cabotaje reservado
a una actividad nacional que es más costosa que si dejaran los de fuera hacer la actividad, como el tema de que necesitamos descargar y cargar los contenedores más rápido y tenemos que hacer inversiones los usuarios para que eso sea más eficiente. Yo creo que lo que nos debemos llevar todos como tarea es que para hacerlos más barato todos tenemos que contribuir y quitar paradigmas. Miren, yo les voy a platicar, nosotros consumimos chatarra, graneles minerales. Era extremadamente complicado hacerlo en el puerto de Veracruz. Hoy tenemos una terminal en el puerto de Veracruz. Era extraordinariamente complicado hacerlo por ferrocarril porque son solo 120 kilómetros de distancia y se supone que el ferrocarril hay que usarlo en distancias mayores. Bueno, hoy tenemos una operación muy eficiente, muy claro, tuvimos que hacer inversiones en la planta. Al fin del día, ¿qué tenemos? Una operación más barata. ¿Qué significa? Nos tenemos que llevar de la mano con el ferrocarril, con el terminal, con el barco y con todos. Sí se puede, pero todos tenemos que ponernos en el tema de que nos tiene que salir más barato y el tiempo vale un chingo de dinero, entonces considerémoslo también. Gracias, mi querido Edgarín. Pues, Sí, así es. Precisamente con el proyecto prioritario nosotros tenemos puertos, actualmente ofrecen hasta 50% de descuento en nuevas rutas de cabotaje y transporte marítimo de corta distancia. Estamos trabajando en eso, las puertas de la coordinación están abiertas. Por favor, todos van a ser bienvenidos para poder hacer que este proyecto sea exitoso. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Terminamos, adelante. Muchísimas gracias a todos por su participación y su paciencia. Sí, adelante. De correr ahí. Entonces, ¿sabes qué es trágico y triste? Mis tenis terminan con unas plastas de chapopote espantosas. Es hermoso ver cómo van entrando todos los barcos, tras. Yo he estado oyendo todas estas exposiciones que dicen que están cuidando el ambiente. ¿Qué hacen ustedes en los puertos? Es triste. Me gustaría, porque por cuestiones de tiempo pudiéramos platicar ya abajo del panel, si les parece bien. Es interesante el tema que hemos estado tratando mucho, el medio ambiente, pero los invitaría a que ya platicáramos este panel. Les agradezco a los representantes de la Secretaría, Ferrovalle, Maersk y a Paco Kim. Muchísimas gracias a todos y haremos entrega de un reconocimiento.